buenas noches, estimados televidentes. Hoy tenemos el honor de recibir la visita de la doctora Julieta Montaño, queriendo conmemorar el 11 de octubre y también homenajear a Julieta porque es una de las mujeres que representa la historia y la lucha del movimiento de mujeres y el movimiento feminista en Bolivia. Bienvenida, Julieta. El 11 de octubre, que recordamos en Bolivia, y es una fecha que normalmente se ha estado conmemorando a partir de las felicitaciones que reciben las mujeres. Yo me pregunto y te pregunto si estamos en condiciones de solo felicitarnos y no reflexionar cuál ha sido las conquistas, cuáles son nuestras debilidades en la trayectoria que se ha recorrido con el tema de mujeres. Bueno, muchísimas gracias, María Esther. Gracias a tu programa por haber pensado en mí y por tus palabras. Respondiendo a tu pregunta, yo creo que son las dos cosas, ¿no? Por un lado, es que tenemos que celebrar los avances que hemos logrado a lo largo de tantísimos años de lucha. Nada nos han regalado, todo hemos tenido que arrancarle al patriarcado contra su voluntad. Y al mismo tiempo tiene que ser un día de reflexión sobre las amenazas que se ciernen sobre esos pequeños logros, amenazas de retroceso muy serias, porque en la medida en que se amenaza la estabilidad democrática de un Estado, obviamente que los sectores en condición de mayor desventaja son los primeros en sufrir. Y lo que está sucediendo en nuestro país es que nos distraen con una y otra cosa y sin embargo nuestros derechos no pasan de ser simples declaraciones. Se han logrado, por ejemplo, puntos aprobando la ley 348, muchas organizaciones, yo diría la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil han celebrado la aprobación de esta ley. Sin embargo, ¿qué es lo que ha sucedido? Nos han dicho ahí está la ley, les hemos creado algunas instituciones, pero no nos exijan dinero. No nos exijan institucionalización de esos espacios, porque para eso no hay dinero. Estamos cortos de dinero para ir a tomar el café con nuestros amigos en el Caribe, para ir a jugar fútbol con alguien, o para hacer obras que sí pueden ser importantes, pero que sin embargo no cambian la vida de la mitad de la población de este país. Yo creo que podríamos identificar dos temas, que son el tema de la democracia, en la que tú has tenido una participación muy importante en la conquista y el reclamo de la democracia, y el otro tema es la violencia hacia las mujeres, es decir, sobre todo el feminicidio y la violencia sexual. Y si bien hemos estado varias décadas denunciando la violencia doméstica, pero los datos nos están demostrando que hay un incremento alarmante respecto a la violencia sexual y al feminicidio. Siempre me pregunto por qué ha aumentado la violencia, porque en mi opinión sí ha aumentado, no es que ahora tenemos más canales para denunciar. Sí, las mujeres hemos alcanzado altos índices de educación, conocemos gran parte de nuestros derechos y a pesar de ello la violencia ha aumentado de manera alarmante, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, la reflexión que yo tengo es que ha llegado un momento de tensionamiento tan fuerte con el patriarcado, que el patriarcado, lejos de considerarnos aliadas para la transformación de esta sociedad, nos ha ido construyendo una imagen de enemigas. En esta lógica que está presente en nuestra sociedad, esta lógica maniquea del amigo-enemigo, pues las mujeres hemos pasado al bando enemigo. Por eso es que la crueldad con la que se expresa la violencia ahora es muchísimo mayor que antes.
Yo llevo más de 40 años litigando, revisando procesos, etcétera, pero me espanta los niveles de crueldad con los que agreden a las mujeres, no solamente hasta llegar al feminicidio, sino mujeres que siguen viviendo al lado de sus agresores, mujeres casadas con profesionales, con militares, con funcionarios públicos, con obreros, con comerciantes, y que sin embargo han llegado a un nivel de temor tan grande que no se atreven. Imagínate, por ejemplo, amenazas de decir, bueno, si quieres separarte, sepárate. ¿Quieres denunciarme? Anda, denúnciame, a ver qué me van a hacer. A mí no me cuesta más de $100 desaparecerte, ¿no? Es decir, con esas amenazas y dichas por la persona que está cerca de uno, obviamente no debe ser como para tomar las cosas y mandarse a cambiar, peor si hay otro tipo de vínculos, los hijos, el que va a decir la sociedad, la familia, etcétera. El contexto del feminicidio en esta sociedad que podríamos decir posmoderna, o podríamos hablar también de un neopatriarcado que a pesar de decirnos, sí, claro, tienes derechos, pero también está mandando mensajes de cuidado, ¿no? Y no solamente de la sociedad civil, también del gobierno, que nos da estas leyes como la 348, pero también tiene mecanismos de control. Y esta ley también tiene otro lado perverso, el de decirnos, ustedes necesitan ser cuidadas en la sociedad. Y quien les va a cuidar va a ser el Estado a través de estas normativas que se están implementando, ¿no? Claro, y lo peor es que son normas que crean instituciones que son cautivadoras, ¿no? Por ejemplo, espacios especializados de atención a mujeres víctimas de violencia. Y yo escucho realmente a algunas funcionarias municipales, estatales, hablando tanta maravilla, y yo digo, no sé, en algún otro lado del mundo debe ser, porque todos resulta que son especialistas, han sido capacitados. Y sin embargo, cuando entrevistamos a las señoras que han pasado por esas instancias, han sido nuevamente victimizadas, han sido maltratadas, no se les cree su testimonio, se les amenaza con quitarles a los hijos, no se les da la atención necesaria. ¿Por qué? Porque no es por mala fe de ese personal, sino porque ese personal no ha terminado de despercudirse de esa mentalidad patriarcal, paternalista, quedó bueno que está presente en nuestra sociedad, ¿no? Nos dicen que tenemos jueces especializados y sin embargo, ¿qué pasa? Tenemos una juez especializada que realmente yo creo que de continuar como está vamos a tenerla poco menos que en un sanatorio con la cantidad de trabajo que tiene y lo mismo los otros jueces. ¿Por qué? Porque al órgano judicial no se le asignan los recursos económicos, los ítems necesarios, se maltrata a los jueces, se los declara transitorios, es decir, no se les paga salarios, hasta ayer, por ejemplo, no se les pagó salarios, y la diferencia que se hace con el personal, el administrativo, que es obviamente ingresado y definitivamente muy bien identificado partidariamente, con los jueces que, por muy militantes que sean, seguramente son siempre una amenaza porque en algún momento quisieran tener autonomía. Entonces, en esas condiciones no podemos tener la certeza de que las políticas públicas para prevenir la violencia, para investigar, sancionar efectivamente la violencia sean serias. Sin duda. La política pública respecto a las mujeres, sobre todo el de violencia, es casi el único que no ha contado con soporte de financiamiento, a diferenciación de otras políticas públicas que sí hasta ahora se está desplegando en su difusión, su tratamiento y todo.
Cuando miramos un poco el movimiento de mujeres y el movimiento feminista, podríamos ver las diferentes temáticas que han ido tratando, por ejemplo, el derecho al voto, hemos estado ocupadas en ver los procesos productivos, y estoy pensando que este nuevo siglo, el tema central ha sido el tema de violencia. Y también esto nos ha hecho permitir identificar reacciones muy duras de la sociedad, como el término de feminazi, que está intentando tipificar a las feministas como las brujas de la Edad Media y además quitar la racionalidad del movimiento feminista, ¿no? Sí, yo creo que esas son las tendencias más bien verdaderamente nazis de la sociedad, que lo que aspiran es que no haya disidencia de ninguna naturaleza, ¿no es cierto? Y obviamente que el discurso feminista es transgresor, porque transgrede un statu quo, una serie de valores que milenariamente la sociedad los ha establecido para tenernos sometidas a las mujeres. Maliciosamente se oculta la parte propositiva, reivindicativa para la humanidad que hemos hecho las feministas. Gracias a las feministas se ha visibilizado y se ha fortalecido el movimiento negro. Gracias a las feministas hemos hecho llegar nuestra voz, nuestra solidaridad, hemos fortalecido en todos los foros internacionales al movimiento indígena. Gracias a las feministas, el movimiento gay, el movimiento lésbico, transexual, ha logrado tener lo que tiene ahora. Otra cosa es que luego, una vez empoderados estos movimientos, en determinados sectores tengan una actitud ingrata con nosotras, con las feministas. Pero, de todas maneras, nuestra propuesta es transformadora de la sociedad. No estamos luchando para que nosotras las mujeres vayamos a construir nuestro reino de las mujeres. Lo que estamos proponiendo es una sociedad en la que hombres y mujeres nos miremos como iguales, gocemos de las mismas oportunidades de acceder al trabajo, a la política, a la justicia, y que desde nuestra experiencia de mujeres aportemos para que esta sociedad sea más humana. Porque hasta ahora solo con la mirada masculina tenemos a un retardado de mente como Trump, que lo que nos propone es destruir a Corea del Norte, y otro demente retardado como es el de Corea le responde, pero ninguno se pone a pensar que cualquier error de ellos está atentando contra la humanidad. ¿No es cierto? Has mencionado un tema muy importante. Esta última década, la crítica que se hace al feminismo es justamente desde la descolonización, pretendiendo criticar el pensamiento eurocéntrico de las feministas y decir, ustedes no pueden hablar por nosotros, ustedes no saben lo que es la violencia para nosotros. La denuncia que hacen las mujeres blancas feministas es de un feminismo que no corresponde al nuestro. Entonces, por ejemplo, el Día de la Mujer Internacional ha habido divergencias en el sentido que era una huelga, la huelga que se llamó, era para las mujeres que trabajaban, entonces había sectores que han dicho no nos interpela. Esto me ha preocupado mucho porque el tema de violencia cruza las diferencias que tenemos las mujeres, ¿no? Así es. Yo creo que el tema de violencia y discriminación cruza absolutamente todo. Lo que pasa es que en determinados momentos, en determinados contextos se priorizará una y se pospondrá otra, pero sin embargo, la situación por la que atravesamos todas las mujeres, por el hecho de ser mujeres, es la misma, ¿no? Lo mismo le pegan a la señora que ostenta títulos que a la señora que está en el mercado vendiendo. Entonces, que no me digan que la aspiración de justicia de la mujer que está vendiendo en el mercado
con la aspiración de justicia de una mujer no se encuentran. Otra cosa es que las probabilidades económicas de las redes sociales de repente son más beneficiosas para la mujer, pero no me pueden privar de hablar de temas que son transversales para todas las mujeres, ¿no? Es lo mismo que, bueno, está bien que le muelan a palos a un niñito pobre, por él vamos a hablar, pero no importa si lo sodomizan a un niño de clase alta. Es decir, queremos siempre llevar hacia los polos con una, yo diría, con una especie de exquisitez intelectualoide que no se justifica. Así es. El otro tema que se critica es el tema de la autonomía. Haciendo un corte sincrónico de la historia del movimiento de mujeres, como si las mujeres jóvenes ahora que reivindican su autonomía de pensamiento y de accionar fuera el único, sin tomar en cuenta este pensamiento de las mujeres que sí han estado institucionalizadas trabajando en ONGs, pero que han generado un camino y han impreso un pensamiento autónomo. Lo que hemos venido trabajando las feministas institucionalizadas han sido temas que las ciencias sociales y la propia sociedad no asimilaba, es decir, no había. Entonces, también este tema me parece crucial en términos de definir la autonomía y en términos de reivindicar la historia, pues, del movimiento de mujeres y feminista en todo este tiempo. Yo te pregunto, ¿cómo defines estos 40 años de lucha en la que tú te has visto involucrada desde la acción y también tus aportes en la academia? Yo quiero aprovechar esta oportunidad de hacerte un reconocimiento desde la academia. ¿Cómo puedes evaluar en un breve resumen que 40 años no se puede resumir a unos cuantos minutos? Mira, yo creo que lo que tú decías, no se puede obviar la historia. Nosotras, las feministas de los años 70, somos herederas de las feministas liberales, de las sufragistas, somos herederas de Simone de Beauvoir. Hemos de repente contribuido a algo más, le hemos puesto algo más, hemos aportado. Pero la historia de la humanidad no son cortes estancos donde aquí termina y aquí empieza otro, sino que es un permanente fluir. Y cualquier otra pretensión de decir, no, es que nosotras no tenemos nada del pasado, mentira, mentira. Para mí una gran inspiración, por ejemplo, además de Adela Zamudio, doña Lidia Gayler, con quien he estado codo a codo, conversando, no solamente en la cuestión política, sino en la cuestión humana. La he visto llorar, la he visto alegrarse, la he visto sufrir por todo. Muchas cosas que ella decía no estuve de acuerdo, pero no por eso dejo de reconocer todo el aporte que nos ha hecho también. Ahora, que hay una corriente joven, sí, está bien. Que aspiren y que se autonombren autónomas, lo que sea, pero está bien, porque también nosotras en esa época, cuando andábamos más o menos volcando los ojos de ilusión por el Che, por los guerrilleros y demás, lo único que queríamos era que nadie opine sobre nuestras decisiones, ¿no? Que nadie nos diga lo peligroso que podía ser el embarcarse en una aventura que no tenía, que ahora vemos a la distancia que no tenía ni principio ni fin, pero que sin embargo queríamos hacerlo. Y yo pienso también que no hay pues mejor escuela que la propia vida. Y la vida y toda esta energía que están poniendo estas generaciones jóvenes, nosotras hay que tomarlas, hay que nos sirva también para una retroalimentación y para una reflexión de los nuevos aportes, ¿no?, que pueden estar haciendo desde esa mirada fresca, desde esa mirada de jóvenes que creen que, bueno, ahora ya lo tenemos todo, ya no necesitamos de las demás.
Y sin embargo, lo que no saben es que todo lo que se gana se puede perder. Y que al mínimo descuido, lo que hemos avanzado 1 centímetro, podemos retroceder 1 metro. Así es. El otro tema de la democracia, el movimiento de mujeres hemos estado caminando paralelamente a la conquista de la democracia. De hecho, ya desde la participación militante que hemos tenido en la izquierda, ya estábamos comenzando a reivindicar la democracia. Y también sostengo que este siglo los conceptos necesitan ser reconfirmados o quizás crear nuevos conceptos. Yo te pregunto, ¿cómo defines la democracia del 70, que tiene unos factores, elementos diferentes en la que el movimiento feminista ha tomado un protagonismo muy importante? Y cómo tuviéramos que ver ahora la democracia desde el movimiento feminista, o cómo estamos ahora en la democracia. Mira, la democracia de los años 70 a la que aspirábamos nosotras era una democracia en la que hubiéramos querido la constitución de gobiernos que sean parte del juego del poder democrático, de las reglas del juego claras para todos. Era una democracia que no tenga presos políticos, que no tenga torturados, que no tenga exiliados. Eso aspirábamos como mujeres, y nos reivindicábamos como hermanas, como madres, como militantes, mujeres, y queríamos que nuestros compañeros sean capaces de expresar lo que pensaban, que el movimiento sindical no sea perseguido, no sea masacrado. Esa era nuestra máxima, porque además teníamos la ilusión de que una vez dado ese salto, vendría la transformación automática de las relaciones de poder. Sin embargo, bueno, la realidad es más dura de lo que pensamos, ¿no? Una vez reinstalada la democracia, y yo doy fe de eso, resulta que las primeras mujeres que llegaban a mi despacho eran mujeres, esposas de compañeros por los cuales habíamos luchado, porque estaban en el exilio, porque estaban perseguidos, porque estaban clandestinos, etcétera, que las trataban de la misma manera como el dictador les había tratado a ellos, ¿no es cierto? Muchas, no todos, pero muchas. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando eso? Que no es suficiente que en la sociedad se instale una formalidad democrática. Hay que transformar esa formalidad a la realidad. Hay que empapar a la sociedad con los valores de la democracia, que es el respeto, que es el pluralismo, que es el reconocimiento de la dignidad humana, es la independencia de poderes, es la posibilidad de las personas de acceder a la justicia y recibir una respuesta de esta sin mediación ni de dinero, ni de clase social, ni de poder político. Así. Bueno, con este encuentro contigo hemos querido un poco recordar y sobre todo homenajear a Adela Zamudio y ver estos cambios que hemos logrado y estas conquistas que hemos logrado. Sin duda el tiempo es demasiado corto y yo sé que tú tienes mucho que contar y sé que tienes mucho que enseñar y que lo has estado haciendo. Espero que nos podamos ver en otra oportunidad y te agradezco mucho tu presencia y nuevamente te digo, te rindo mi homenaje a tus años de lucha y a tu permanencia constante en tus ideas de libertad, justicia y la búsqueda de una equidad y justicia hacia las mujeres. Muchísimas gracias, Esther, gracias a Televisión Universitaria y bueno, nuevamente felicidades a todas las mujeres y muchísima energía para seguir luchando, no para quedarnos en la conformidad de lo que tenemos, sino seguir desarrollando nuestra capacidad de sueño, nuestra capacidad de imaginar una sociedad
mejor, una sociedad más justa. Muchas gracias.